Un cordial saludo para todos ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les habla Irvil Villarruel, pastor de la Iglesia Bautista El Manantial. Este tiempo vamos a utilizar en estos videos para estudiar las parábolas del Señor Jesucristo. Vamos a hacer un estudio bíblico acerca de las parábolas que Jesucristo pronunció a lo largo del Nuevo Testamento, y queremos que nosotros podamos poner la mayor atención y mayor interés para ver lo que nos dice la palabra del Señor. En este aspecto introductorio quiero que veamos varios aspectos. En primer lugar, estudio bíblico orientado en las parábolas del Señor Jesucristo basado en el Nuevo Testamento, perdón. En segundo lugar, queremos reconocer lo que son los aires de la posmodernidad dentro de la iglesia en el día de hoy. Es importante que nosotros veamos que puede ser bueno como puede ser malo. Es bueno en el sentido de que la iglesia ha crecido, la iglesia está a la par de la vanguardia tecnológica, de todos los movimientos, que la iglesia ha crecido, ha evolucionado. Pero también es malo porque muchas de las filosofías han permeado lo que es el pensamiento y el corazón de la iglesia cristiana en el día de hoy. Y debemos nosotros estar atentos a ello también, incluso cómo nosotros llevar el evangelio a las personas en el día de hoy de este mundo de posmodernidad. Lo tercero es las vivencias religiosas y no una vida centrada en Cristo. Eso es lo que ha provocado la posmodernidad, lo que estamos viviendo en los últimos años. Entonces, más son vivencias religiosas que una vida centrada en Jesucristo. Y debemos nosotros centrar nuestra vida en la palabra de Dios, en Jesucristo, no como una vivencia superflua, sino más bien como algo profundo, algo que sea real y personal. Lo otro es la fe que estimula preferencias personales. Una de las cosas que está sucediendo actualmente, precisamente por esta posmodernidad, es el uso, digamos, de la palabra de Dios para las cosas que nos convienen, pero desechamos aquellos versículos que son antagónicos a nosotros, que nos confrontan, que nos declaran una verdad, y no queremos utilizarlo. Entonces, esa es una fe que estimula las preferencias personales, y eso es lo que está viviendo mucha parte de nuestras iglesias en el día de hoy. Y por último, tiene que ver entonces la exaltación del sentimiento sobre la razón. ¿Qué ha pasado? El sentimiento está por encima de la razón. Hoy es más importante sentir que pensar. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos escudriñar las Escrituras. Y escudriñar significa ponerse a pensar. La palabra también nos dice que debemos meditar en ella de día y de noche. Eso implica pensar, eso implica usar nuestro cerebro, usar este músculo que tenemos allí para que pueda ser analizada bajo los criterios divinos, utilizando la hermenéutica correcta sobre todas las cosas. Entonces vamos a introducirnos en este tema. Y vamos a ver dos aspectos en estos dos videos que voy a presentar, este video introductorio más el siguiente. Vamos a ver dos aspectos. En primer lugar, ¿qué son las parábolas? Vamos a la luz de la historia, a la luz de la misma palabra de Dios, que vamos a descubrir qué son las parábolas. Y en segundo lugar, ¿qué anuncia la parábola? Entonces, en primer lugar, vamos a ver el origen. Primero debemos pensar y debemos estar claros que Jesucristo no fue el inventor de las parábolas. Ya existían anteriormente. En el Antiguo Testamento nos encontramos varias de ellas. En otros escritos extrabíblicos también nos encontramos muchas parábolas antes de Jesucristo. Es más, los escribas y los fariseos también eran personas que la utilizaban en muchas ocasiones. Ojo, pero en el tiempo ya donde Jesucristo hace aparición, entra en escena en este mundo, ya los fariseos y los escribas no utilizaban mucho las parábolas. Básicamente Jesucristo lo que hace es como un resurgir, un nuevo renacimiento de este recurso literario que él utilizó hábilmente para llevar a conocer el misterio del reino de Dios aquí en la tierra. En el Antiguo Testamento, como en el Talmud y otros libros apócrifos, vamos a encontrar numerosas parábolas que van a ser, de gran importancia para nuestros estudios posteriores. En el mundo griego ya también conocía las parábolas. Epícteto era uno de los hombres prominentes de elaborar, y también otros filósofos también utilizaban este recurso literario. Ahora, dentro de ese origen, tenemos que saber un poco acerca de el mashal judío. Mashal significa en hebreo frase imaginada.
El mashal era como un recurso popular, literario de aquel entonces, de los tiempos del Antiguo Testamento y quizás mucho antes, de cómo se recompilaban estos dichos, estas frases, estos refranes populares, básicamente. Se aplicaba a dichos populares como lo encontramos en Jeremías 23:28, que dice de la siguiente manera: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y aquí es donde viene esa frase muy popular: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Ese es uno de los refranes muy populares de aquel entonces. Otro que es un ejemplo lo encontramos también allí en Jeremías 31:29, que dice: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es decir, que este es un refrán que también se utilizaba de manera muy coloquial, muy natural también en aquel entonces. Ahora, el mashal fue evolucionando de una manera progresiva, de pasar a ser un dicho popular, también pasó a ser una sentencia o proverbio más estilizado, más elaborado, con una mayor seriedad. También en algún momento encontramos parte de este mashal como adivinanza. Un caso de adivinanza lo encontramos con Sansón en Jueces capítulo 14, versículo 14. Es en aquel momento cuando Sansón iba a casarse con una joven filistea y de camino iba a pedir la mano de aquella mujer con su papá. Se encontró a un león, le salió un encuentro, él lo mató con sus manos y dejó el cuerpo del león a una orilla del camino. Días después, cuando él fue a la boda, ya para casarse, él pasó otra vez por ese mismo camino, se acercó al cuerpo del león y encontró un panal de abeja con miel. Lo tomó con sus manos, se lo llevó y se fue comiendo la miel de camino. Pero lo interesante es que cuando él llega a la fiesta, le dice a unas personas, a unos jóvenes, le da una adivinanza. Y esto es lo que encontramos en el 14:14 de Jueces, que dice: entonces les dijo, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Esta es una adivinanza que fue convirtiéndose, más que en dicho popular, se fue convirtiéndose en algo con mayor seriedad. Después, sí, el mashal también, si tenía una connotación de ridiculizar incluso a alguna persona, se utilizaba como una sátira también. Otro de los elementos que encontramos en esa evolución del mashal son los oráculos proféticos. Un caso lo encontramos con Balaam. Balaam, cuando fue contactado por un rey para maldecir al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Balaam no quiso maldecirlo, sino que él profirió una bendición para el pueblo de Israel. Y encontramos estos oráculos que se convierten en oráculos proféticos. Y también se transformó en una alegoría. En la alegoría también lo vemos en el caso de Daniel, cuando Nabucodonosor tiene un sueño que él soñaba, que se construyó una estatua con diferentes materiales. Esta es una alegoría que está utilizando también allí el escritor para dar una enseñanza entre oculta y profunda. Ahora, dentro de ese origen hay un salto hacia la parábola, pero más que un salto es cómo fue evolucionando hasta ser una parábola como la conocemos nosotros en el día de hoy. En el Antiguo Testamento encontramos muchas parábolas que se llaman meshalim. El meshalim es la palabra plural para mashal, que es la palabra plural, que son que constituyen varias declaraciones. Entre ellas encontramos la fábula de Jotán, en Jueces capítulo 9 del 7 al 15, la oveja del pobre, aquella parábola que utilizó el profeta Natán contra David, cuando David le había quitado la mujer a Urías, el Eteo. Es bien interesante. El cardo y el cedro, el canto de la viña, el labrador, la vid inútil, la leona y la vid, la olla herrumbrosa, entre algunas otras que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Ahora,
Vamos a ver algunas definiciones. Esto nos va a ir dando un poco de claridad, nos va a ir dando un poco de entendimiento y centrándonos más hacia el tema, hacia donde vamos. La parábola, ante todo, es un relato, es decir, una narración en la que actúan uno o varios personajes envueltos en un argumento. Lo segundo que podemos decir es que si hay una relación de parecido entre dos cosas distintas, entonces la parábola es una analogía narrativa. Y lo tercero, si el relato se sitúa en su cumplimiento futuro, esperas de algo, la venida del Mesías, en algo escatológico, entonces esta parábola es una profecía. En cuanto a las funciones, es importante saber para qué servían las parábolas. Por lo menos nos encontramos 4 realmente que son de gran importancia. La primera es que tiene una función didáctica. Jesucristo lo utilizaba como un experto, como todo un experto en esta función didáctica, porque daba mayor claridad. Claridad sobre todo en aquellos temas o aquellos pensamientos que los seguidores del maestro tenían alguna inquietud con algún tema que no lo conocían profundamente. El Señor a través de las parábolas daba mayor claridad, daba mayor fuerza y vivacidad. Fuerza en la creencia y fuerza en el entendimiento y vivacidad sobre todo para poner en práctica aquello que había aprendido. Y mayor fijación en la memoria, ya que Jesucristo utilizaba muchos recursos que ellos conocían. Algo que era muy mnemotécnico el Señor a utilizar, por ejemplo, si eran pescadores, utilizaban redes, barcos, tormentas, utilizaban las cosas que ellos ya conocían. La segunda función es la función interpelante, es decir, que la parábola le llevaba a la persona a tomar una decisión, lo interpelaba a un cambio de actitud, un cambio de mente, un cambio de corazón. Esa era la segunda función. La tercera era una función estética. La parábola embellecía también el relato, le daba esa elegancia dentro de lo ordinario, dentro de lo cotidiano, le daba esa belleza, le daba ese sentido que lo hacía con una función estética superior, incluso como lo hacían también los fariseos. Y la última función es una función simbolizante. También daba simbolismo a ciertas cosas que más adelante vamos a estudiar un poquito en cuanto a este aspecto simbolizante. Y precisamente es el simbolismo alrededor de la parábola. No todo símbolo tiene un significado más allá de lo expresado. Si nosotros nos centramos un momento en la parábola de el buen samaritano, hay varios elementos allí que hay que notar y destacar. El vino y el aceite. Las heridas fueron curadas con vino y aceite. Esto no quiere decir que esos dos elementos tengan que ver con algo para nosotros. No tiene mayor relevancia. La relevancia es el centro del mensaje, como dice la segunda parte ahí. Lo importante es la lección central. ¿Y cuál era la lección central? Jesús le estaba enseñando a sus discípulos que no debían ser acepciones de personas, que la ley no estaba por encima de las necesidades humanas, que los samaritanos eran personas también que podían ganar el reino de Dios. Había un mensaje importante allí en este pasaje. Y el otro mensaje también de relevancia era la misericordia. Dice que el pasaje fue movido a misericordia. Entonces, son los mensajes que debemos rescatar más allá del simbolismo que a veces pretendemos buscar donde no lo hay. En la mentalidad hebrea, algo muy importante eran los lugares altos. Los montes, las montañas, las cordilleras, las cimas, el cielo, etc. Indicaban la presencia de Dios. Moisés recibe las tablas de la ley en un monte, en una montaña. Dios le declaraba las cosas a Moisés casi siempre en la montaña, él tenía que subir. Cuando vemos el salmista que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Eso indicaba para el pueblo hebreo algo de importancia. El libro de Isaías es uno de los libros que utiliza mayormente la figura de montañas, los montes altos, para declarar el nombre de Dios y el poder de Dios. Ahora, pero hay algo que es paradójico en esto. El Señor Jesucristo prefiere enseñar casi siempre a la orilla del mar. ¿No les parece extraño
Parece un poco extraño que Jesucristo utilizara algo diferente al pensamiento hebreo, pero es interesante porque Jesucristo estaba centrado precisamente en la problemática de la vida de la persona. Estaba centrado en la situación que ellos vivían día a día, en esa vorágine, en ese mar digamos, de perdición, en ese mar de convulsiones que ellos vivían, y utilizaban la figura del mar también como un elemento de gran importancia para seguir adelante.